tengo experiencia justamente en todo el mundo corporativo y recursos humanos y me encantaría que estemos pues en todas las sesiones juntos, así que vamos avanzando en esta primera sesión. Nosotros siempre vamos a ir iniciando 8 y 5, así que tienen ese lapso, ese margen para ir llegando y con eso estar pues al día y sincronizados en la sesión de clase, ¿ok? Bueno, como es nuestra primera clase y vamos a estar unas semanas pues acompañándonos, me gustaría que me cuenten en el chat cómo están llegando, desde dónde se están conectando, por ahí si me pueden compartir. Yo les cuento un poquito, yo estoy en Lima, estoy llegando pues bastante entusiasmada en la sesión. Hoy lunes, las sesiones son lunes, miércoles y viernes, así que ya saben, 8 de la noche, iniciamos 8 y 5 y vamos avanzando en cada una de las sesiones. Son 5 sesiones que tenemos, 5 clases, así que espero verlos en todas. Recuerden siempre que pues es bastante motivador estar sobre todo capacitándonos, certificándonos y en este caso incorporando más conocimiento afín a nuestro desarrollo profesional. ¿Ok? Coloquemos por ahí en el chat desde dónde nos conectamos, si por ahí pueden también colocar su nombre. Yo voy revisando sus comentarios. ¿Ok? Muy bien. Por acá veo justamente a Leslie, bienvenida desde Lima, está muy emocionada. Jenny desde Ecuador, bienvenida Jenny. Por ahí Nancy desde Venezuela, bienvenida Nancy. Félix desde Casma, Raimundo también desde Lima, Ruth desde Ecuador, y Polimundo que está llegando. Paulina, desde Quito también, Ecuador. Bienvenida, bienvenida. Por ahí también tenemos a Rubidia, desde El Salvador, bienvenida. Estamos de bastantes lados, así que me alegra y muchísimas gracias por estar conectados. Espero que cada una de estas clases pues sea provechosa y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, por el chat, pueden escribir, también pueden levantar la mano, si es que se puede, por ahí se usará el micrófono y si no, también podemos colocar en el chat. Por ahí veo una compañera que está levantando la mano. Bienvenida, Marta. Si deseas, puedes comentar en el chat. Creo que por ahora no está habilitado el micro, pero igual puedes comentarnos en el chat. Uy, Solange, desde Loreto, bienvenida. Por ahí también tenemos a Marta que está desde Cali, Colombia, bienvenida. Muy bien, entonces tenemos acá varios países, así que creo que somos bastante diversos. Vamos a ir aprendiendo con cada uno de nuestros contextos y eso es importante, justamente entender el contexto en donde nosotros nos desarrollamos, en donde la empresa justamente a la que pertenecemos o a la cual prestamos servicio está desarrollándose, ¿ok? Muy bien, entonces, ya con justamente sus comentarios, con este momento de conocernos un poquito más, les cuento sobre el objetivo de este curso. Nosotros tenemos como objetivo que ustedes pues se formen como asistentes de recursos humanos que sean capaces de apoyar la gestión del talento desde una perspectiva ética, una perspectiva moderna y sobre todo comprendiendo su rol estratégico en las empresas. Todo esto sumado y enmarcado en las habilidades blandas de liderazgo y gestión emocional. ¿Ok? Entonces, es un objetivo ambicioso, un objetivo que tiene que ver mucho con cómo nosotros nos comportamos con los demás, con quienes interactuamos, y al mismo tiempo cómo aplicamos ese conocimiento técnico que vamos a reforzar, adquirir en estas clases. ¿Ok? Muy bien. Y en esta primera clase
de nuestro curso, que es Introducción a la Gestión del Talento, ¿no? Introducción a Recursos Humanos, nosotros vamos a entender cuál es la importancia de recursos humanos, cuál es esa estrategia, ese aporte que recursos humanos brinda a las empresas, porque tiene que existir un departamento, un equipo de recursos humanos en las empresas, ¿ok? Vamos a entender sus funciones, vamos a entender también esas tendencias que están pues perfilando todo lo que es este mundo y esta gestión del talento y cómo también el mercado laboral está reaccionando a nuestro desarrollo como área en recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Ahí veo algunas manitas levantadas. Si tenemos alguna duda, ya saben, vayan colocando en el chat. Igual nosotros vamos a estar por ahí monitoreando y en la medida de lo posible vamos a ir habilitando micrófonos si es posible y si no, por ahí en el chat yo también leo y respondo cualquier duda que tengan. Entonces, yo comentaba, justamente estamos ingresando al mundo de recursos humanos. ¿Saben? Toda empresa, pues, está conformada por talento, está conformada por personas. Nosotros actualmente podemos estar en alguna empresa trabajando y siempre la necesidad que va a tener esta empresa, ya sea para vender productos, ya sea para ofrecer servicios, ya sea justamente para el tema de supervisión, etcétera, etcétera, pues va a estar conformado por el talento humano. Entonces, si tenemos al principal, ¿no? Activo y sobre todo a la principal pieza de éxito de la empresa, que es un ser humano, una persona, pues surge también una necesidad que es el cuidado y la gestión de esta persona dentro de la empresa. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa gestión de personas y por qué puede ser importante? Desde su experiencia, desde sus propios contextos, desde su propio conocimiento, por ahí me pueden ustedes en el chat comentar qué creen que significa, ¿ok? Esta gestión de personas. ¿Qué puede significar gestión de personas y por qué es importante en este contexto empresarial? Por ahí se animan algunos. muy bien, Raimundo, el primero en lanzarse. Excelente. Raimundo nos dice, puede significar este balance que se hace de todo el personal que tengo en la empresa. Muy bien, con ese concepto, con esa respuesta partimos justamente e introducimos lo que es gestión de personas. Como muy bien dice nuestro compañero Raimundo, nosotros vamos a tener pues un personal, un equipo, ya sea grande, ya sea pequeño, va a depender del tipo de empresa en donde estemos, pero siempre vamos a tener que estar cuidando, balanceando, equilibrando cómo estas personas se van desarrollando en la empresa. Si nosotros, cuando estamos en un trabajo, estamos felices, sentimos que nos están tratando, ya sea en el momento de uno de los procesos como selección, capacitación, desarrollo o incluso evaluación de desempeño. En cada uno de esos procesos que ya más adelante comentaremos con profundidad cómo son y de qué tratan, si sentimos que en cada uno de esos procesos nos está yendo bien, la empresa nos respeta, nos brinda un soporte, nos enseña, pues obviamente vamos a sentirnos motivados, comprometidos y sobre todo vamos a llegar a justamente esos objetivos que la empresa realmente necesita para su éxito, para su crecimiento. Entonces, es una inversión, si se dan cuenta. Si una empresa es una empresa inteligente, una empresa estratégica, el cuidado
de las personas. El cuidado del talento no es un gasto, sino una inversión. Si yo me preocupo porque mi empresa, porque las personas estén bien, que trabajen y se sientan bien en su trabajo, pues eso también va a devolverse y se va a mostrar como un mejor desempeño y yo como empresa pues voy a poder seguir creciendo, ¿ok? Muchas veces eso pasa, esa claridad, ¿no? Y ese panorama de ver el cuidado del talento, la gestión empática, asertiva, ¿no? Humana del talento de las personas. A veces hay empresas que no lo ven, que se olvidan. ¿Y qué pasa? Se están preguntando, ¿por qué no llego a mis objetivos? ¿Por qué tengo tantas renuncias? ¿Por qué la gente está teniendo, ¿no? Tantas malas ideas? ¿Por qué no muestran? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no hay una cultura de innovación? Entonces, muchas veces se responde a esta falta de cuidado, de inversión en, pues, la experiencia que se está brindando en el trabajador. ¿Y quién tiene que cuidar esa experiencia? Pues, para eso estamos en el mundo de recursos humanos. Por eso nosotros también somos conocidos como gestión de personas o gestión del talento. ¿Ok? Muy bien, voy a ver ahora sus comentarios, que he visto que por ahí hemos tenido más respuestas. Muchísimas gracias a todos por su interacción. Y veo por aquí a nuestra compañera Carolina que nos ha comentado, son prácticas o procesos que utilizan para atraer, desarrollar, motivar y retener a sus empleados. Muy bien, justo lo que mencionábamos, la motivación, el desarrollo, la retención del talento. Rubidia nos dice, esta administración, que justamente es la gestión adecuada del personal en un ambiente equilibrado. Otra vez viene la palabra equilibrio. Muy bien, muchísimas gracias a ambas. Y todo lo que yo he comentado, pues no solamente se basa en mi experiencia o también de la reflexión de las distintas experiencias a las cuales pues yo he estado involucrada, sino también se basa en sustento bibliográfico, ¿ok? Siempre que nosotros estemos aprendiendo, busquemos también una fuente confiable, una fuente que nos diga, pues, de dónde viene este tipo de conceptos, este tipo de justamente conocimiento, ¿ok? Y por acá traigo ya este concepto más aterrizado. Nosotros vamos a estar trabajando bastante con el libro. Bueno, por ahí ustedes quizá no lo tienen a la mano. Yo voy a tratar de, por ahí a su asesor de ITEC, enviar el link donde pueden encontrar el libro en PDF. Es un libro de Chiavenato. Por ahí ustedes van a poder también revisar algunos conceptos y con eso puedan tener pues más a la mano este tipo de información bibliográfica que siempre es bueno, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el marco teórico o qué nos dice la bibliografía? Si nosotros vamos a la definición de lo que es gestión de personas, pues encontramos que, como muy bien ustedes también lo han definido en los comentarios, que es ese conjunto de estrategias, políticas y prácticas que una empresa, que una organización utiliza para atraer, desarrollar, motivar y retener a sus empleados, ¿ok? Es un conjunto justamente que garantiza la participación activa de todos los empleados en su trabajo y también garantiza ese acompañamiento y esas condiciones óptimas para que puedan desarrollar bien sus funciones dentro de la empresa. ¿Qué involucra gestión de personas? Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, vamos a hablar de varios procesos asociados. Hemos dicho que es la gestión, el cuidado del empleado en los distintos procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Primer proceso, cómo atraemos,
talento. ¿Cómo nosotros realizamos el proceso de reclutamiento y selección? Este es el primer proceso, la primera impresión que tiene ese candidato futuro empleado de la empresa. Una correcta gestión, un adecuado proceso, un adecuado cuidado de esa experiencia, de ese candidato, de ese empleado, pues también va a ser relevante en toda la experiencia del ciclo de vida laboral. ¿Ok? Primer proceso, atracción, reclutamiento y selección. Segundo proceso que también pues está en el mundo de recursos humanos y que nosotros como asistentes de recursos humanos, de lo cual nosotros estamos pues aprendiendo, nos estamos formando en este curso, vamos a manejar es desarrollo y formación. ¿Cómo impulsamos que los empleados se desarrollen y crezcan en la empresa? Existen capacitaciones, existen programas de formación, existen momentos donde los empleados pueden tener crecimiento, ascenso, promociones, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Otro proceso igualmente de importante es la evaluación del desempeño. ¿Cómo se está evaluando a esos empleados que están teniendo promociones, a esos empleados a quien quizá nos hemos dado cuenta que su rendimiento está bajo y lamentablemente por más acompañamiento que se haya dado, se tiene que tomar otro tipo de medidas como la desvinculación, la evaluación de desempeño también involucrada sobre identificar aquellas oportunidades de mejora que son pues esos temas que van a desarrollar y que van a ser punto inicial para alguna capacitación, ¿no? Entonces, por ahí también nosotros vamos a aprender en estas clases cómo gestionar una evaluación de desempeño, a quiénes se le aplica, qué tipos de evaluaciones de desempeño tenemos, herramientas para la evaluación de desempeño, ¿ok? ¿Qué otro proceso? Compensaciones y beneficios. Como muy bien su nombre lo dice, cuando nosotros hablamos de compensaciones, pues vamos a hablar de todo ese paquete de beneficios, tanto en el rango o en el rango de la expectativa salarial, en el caso incluso de beneficios no solamente salariales o económicos, sino también beneficios que involucran, que atañen el tema de equilibrio vida-trabajo, el tema de la flexibilidad justamente en la modalidad de empleo, que hoy en día los millennials, pues, y sobre todo la generación Z también, están teniendo bastante prioridad, ¿no? El tema del trabajo en casa, el trabajo remoto, que eso también está constituyendo un nuevo tipo de beneficio para estas nuevas generaciones, ¿ok? Y todos estos procesos que les he ido contando, atracción del talento, desarrollo, formación, evaluación de desempeño, gestión de la compensación y beneficios, están pues dentro de la gestión del clima y la cultura en la empresa. Cómo todo esto va a producir un buen clima o un mal clima, ¿ok? Justo hace poco veía por ahí en TikTok, en esta red social de creación de contenido, que ya creo que todo el mundo utiliza, pues estaba yo revisando y veo por ahí un video de una chica, ¿no? Que estaba teniendo una fiesta de celebración, pero el motivo no era un cumpleaños, no era un aniversario, sino era una celebración de que había renunciado a su trabajo. O sea, se imaginan esa magnitud de hoy en día que incluso, ¿no?, las nuevas generaciones ya no tienen pues ese temor de renunciar como hace muchos años, varias generaciones anteriores, pues
tenían extremo cuidado en ser despedidos o en renunciar, sino más bien estas nuevas generaciones están priorizando la salud mental, el cuidado hacia su persona, e incluso este tema de, oye, renuncio porque estoy en una empresa que tiene un mal clima, una empresa que no cuida, que no me fomenta, que no me brinda desarrollo. Entonces, incluso cómo utilizan esto para celebrar y sentirse bien consigo mismos, ¿no? Entonces, un poquito de cómo está cambiando también la dinámica de la sociedad, la dinámica de las percepciones en cuestión del trabajo. Justo todo este análisis involucra el cuidado y el estudio de psicología del trabajo, que hay mucha bibliografía. Si les interesa analizar un poquito más, pues ahí pueden ustedes investigar sobre eso, ¿ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta sobre nuestra definición y las funciones y procesos que vamos a aprender en estas clases? ¿Todo bien? Excelente. Buenísimo. Entonces, vamos con nuestra frase que justamente viene de Chiavenato, que es el libro que voy a intentar buscarles en PDF para que ustedes lo tengan como recurso también. Y Chiavenato, ¿qué nos dice? Nos dice, la gestión estratégica del talento humano consiste en integrar las prácticas de recursos humanos con la estrategia global del negocio para mejorar el desempeño empresarial. ¿Ok? Acá aparecen varias palabras un poco técnicas, un poco pues bien en lenguaje académico. Pero en resumidas cuentas, Chavenato nos está diciendo, si nosotros cuidamos el talento, integramos prácticas buenas, pues esto se convierte en beneficio para la estrategia de la empresa, para que la empresa pueda crecer y tenga un mejor desempeño. ¿Ok? Si nosotros estamos en una empresa que sabe y que desea seguir teniendo los mejores resultados, pues tiene que preocuparse por tener un buen equipo de recursos humanos, un buen equipo que sepa cuidar bien el proceso de reclutamiento y selección, gestionar procesos de desempeño, capacitación, evaluación de desempeño y fomentar una cultura y un clima óptimo para todos los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Pero muchas veces, como saben, pues existen empresas que no tienen ese tipo de mindset, ¿no? Ese tipo de pensamiento, ese tipo de filosofía. Y más bien solamente encasillan o ven al equipo de recursos humanos o al equipo de gestión de talento como el equipo que solamente está pues haciendo el pago o haciendo un proceso operativo, ¿no? Y no ven más allá de todo el beneficio y el impacto que puede tener, ¿ok? He traído por acá estos tres videitos que es justamente ajustado a nuestra realidad actual, porque hoy en día estamos en una revolución de redes sociales y una revolución también tecnológica. El mundo está cambiando, estamos hoy en día incorporando una herramienta que muchas veces, a diferencia de otro tipo de herramientas, como quizá pues cuando teníamos el teléfono o cuando teníamos la rueda, cuando éramos los primeros seres humanos, ¿no? Y estaban inventando todo este tipo de herramientas que les empoderaba a los seres humanos. Hoy en día tenemos una herramienta como la inteligencia artificial que más bien nos está haciendo pues a nosotros muy dependientes de las respuestas. Entonces, en este ciclo de vida digital he traído un poquito la evidencia de cómo se están gestionando en distintas empresas los distintos momentos importantes y que son parte del ciclo de vida laboral.
Profesora, ciclo laboral, ¿qué es? ¿No? Por ahí un poquito, justo volviendo a nuestra anterior slide, pues acá decíamos, ciclo laboral se relaciona con estos procesos. Desde el momento en que una persona ingresa, es atraída, una persona se desarrolla en la empresa, tiene su evaluación de desempeño, tiene sus distintos beneficios hasta que tiene, pues, un periodo sano, un periodo óptimo en la empresa y por decisión propia, por mismos temas de desarrollo y crecimiento profesional, puede tener una desvinculación, ¿no? Es justamente un ciclo. Ese ciclo de vida laboral, ¿cómo ha ido cambiando? Pues lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos a esta empresa que es justamente BBVA y pues acá vemos cómo gestiona BBVA su ingreso. Vemos que nos cuenta esta persona, esta creadora de contenido, y en este caso es la misma cuenta de BBVA que está gestionando este contenido y que está teniendo la intención de mostrar que en su primer día, pues, tienen este tipo de actividad de ingreso, donde les entregan un kit de bienvenida, donde también hacen un recorrido por todas las instalaciones, por lugares donde justamente van a ver también sus beneficios que tienen dentro de este tipo de oficina administrativa. Esta netamente es de la oficina de Perú. Por ahí ustedes si revisan redes sociales de otras oficinas de este banco a nivel latán, a nivel internacional, pues van a encontrar que también es muy parecido el tipo de contenido y el tipo de estrategia que está manejando. Incluso pueden, aquí en este contenido nos damos cuenta que cuando hablamos de gestión de ingreso, onboarding, pues también tiene que ver con el tipo de beneficios, con el tipo de conocimiento que pueden tener sobre cómo pueden desarrollarse en esta empresa. Y hablando de beneficios, pues tenemos el siguiente momento, que es cuando esta persona ya ingresó, ya está ya más de 6 meses, casi un año, y se va desarrollando. En esta cuenta, en este video, vemos cómo, por acá nos presentan esas actividades y esas iniciativas que la empresa puede estar brindando para que el trabajador se sienta más tranquilo, se sienta más feliz y sobre todo que tiene un impacto en su vida profesional. Pues acá nos cuenta cómo tienen incluso una plataforma personalizada con toda la diversidad de cursos que ellos pueden acceder en cualquier momento, sus beneficios también, incluso cómo pueden participar en actividades de voluntariado, cómo tienen oficinas administrativas personalizadas también para ellos y cómo tienen también beneficios relacionados incluso con el tipo de negocio, ¿no?, que ellos manejan. Es un banco y les brindan beneficios en cuanto a tasa de interés, préstamos diferenciados, etcétera, etcétera. Y finalmente, por acá, este video sí ya no es de BBVA, es de otra empresa, también de aquí de Perú, y nos muestra cómo gestionan un fin de vínculo, una desvinculación, ¿no? Un último día. Por acá vamos a ver si adelanto. Nos cuentan que es el día de despedida de un analista senior, lo está contando una tercera persona, no es la persona que se va, de hecho parece que es justamente la persona que trabaja en comunicación interna en la empresa, está mostrando un poco cómo es la empresa, por ahí demoramos un poquito, está mostrando sus actividades, como por ahí también tiene ese ritual o esas prácticas culturales que también son propias de cada empresa, de cada clima, de cada cultura, y cómo están gestionando ese último día para ese compañero que se va, ¿no? Pues acá ella pues sigue sus actividades, pero más adelante nos va a mostrar cómo este compañero va pues teniendo incluso un almuerzo de despedida, por ahí tiene también el tema de tener una reunión pequeña con el equipo o con sus compañeros, y cuando se va, pues también tiene un ritual de despedida, que es firmar ese cartel o esa gigantografía, ¿no? Donde deja su paso en esta empresa.
Este tipo de contenido justamente refleja prácticas y momentos de cómo las empresas van gestionando su ciclo de vida laboral. Y que lo muestren así es también a propósito, no es por gusto. ¿Cuál es el propósito de mostrar este tipo de videos? Ustedes, cuéntenme chicos, si ustedes están en este tipo de empresa, ¿por qué mostrarían, por qué publicarían, por ejemplo, BBVA, por qué publicaría este tipo de momentos de sus empleados? Cuéntenme en el chat, ¿cuál sería su estrategia? Disculpe. Yo, como empresa, voy a mostrar todo lo que hago en mi lugar de trabajo. ¿Para qué? ¿Tiene un sentido o es por gusto? Solamente se están subiendo a la tendencia de publicar contenido. Muy bien. Excelente, Jenny. Para que sepa, Moisés ha levantado la mano. Si por ahí le pueden dar el micro, si no, por ahí también podemos colocar en el chat, Moisés. Jenny nos dice, para que sepan que hay un buen ambiente laboral. Exacto, para que se muestre el clima. Muy bien, la cultura. ¿Qué más nos dicen por acá? A ver. Natalia nos dice, para que se conozca un poco cómo es la cultura de la empresa, ¿ok? La cultura, el clima. Y Raimundo nos dice, sería para que puedan atraer nuevos talentos y sepan el clima laboral y cultura que tiene. Justo Raimundo ha dicho una palabra clave, ¿ok? Esa palabra es atraer. Esto, esta muestra, esta intención de que vean su cultura, sus beneficios, todas las prácticas, procesos, normas, rituales que tienen dentro de una empresa, dentro de este grupo de trabajadores, es también en función a la atracción del talento, ¿ok? Y justamente aquí nace lo que es marca empleadora o employer branding. Es muy interesante y que de hecho se está volviendo una tendencia bastante marcada en las distintas empresas, tanto grandes como pequeñas, porque marca empleadora puede ser desde la creación y la muestra de este tipo de videos hasta incluso cómo tú anuncias y publicas tus empleos, no, vacantes, tus requerimientos, ¿ok? La marca empleadora pues involucra cómo está generando una percepción en el público. Esta marca empleadora va a servir, va a ser una estrategia de las empresas para tener al mejor talento. Si tú, como talento, ¿no?, tienes varias opciones para ingresar a una empresa. Es un talento que tiene bastantes capacidades y tienes la posibilidad de ingresar a varias empresas. Pero te das cuenta que una de ellas tiene este tipo de beneficios, tiene este tipo de desarrollo, tiene este tipo de procesos, pues muy probablemente te inclines por este tipo de empresa. Entonces, las empresas se han dado cuenta que hoy en día también tienen que competir por el talento, tienen que competir no solamente a nivel nacional. Muchas veces ya los trabajos se pueden incluso hacer de manera internacional. El trabajo remoto ha revolucionado eso. Entonces, la competencia se ha hecho más grande para las empresas. Y las empresas estratégicas, las empresas sabias, saben que el pilar fundamental son las personas talentosas. Sin personas talentosas, la empresa no va a llegar a tener un buen desempeño. Por eso es que también lo hacen y lo muestran. Tienen que mostrar cómo están cuidando ese talento para que talentos, valga la redundancia, para que personas que tengan ese potencial y que den un gran aporte, pues ingresen a trabajar con ellos, ¿ok? Y eso se puede hacer
De hecho, lo hacemos muchas veces en nuestras distintas empresas. Ustedes probablemente alguna vez tengan que hacer algún proyecto de marca empleadora. Es bastante interesante. Espero por ahí alguna vez con el equipo de ITEC hacer algún curso sobre esto netamente, porque es bastante profundo. Tiene mucho más para enseñar, para también en el tema de aprender, ¿ok? Y bueno, ya volviendo a nuestro tema principal, que es esta presentación de lo que es recursos humanos, pues nosotros hemos visto un ejemplo de cómo es un ciclo de vida laboral. Hemos visto 3 momentos bien marcados. En este caso, el inicio, ¿no? La inducción, la incorporación, el onboarding. Más allá, meses después, semanas después, días después, hemos visto desarrollo y capacitación. Y finalmente, también con el tiempo, llega el último día. Antes no había ese último día tan pronto como lo es hoy. Y esto ha sido y es resultado de las distintas generaciones que hoy en día están ingresando a trabajar. ¿Ok? Los baby boomers, generación de nuestros padres seguramente, pues tenían esta filosofía de trabajo de yo ingreso a una empresa y me quedo aquí todo el tiempo posible, ¿no? Hasta el fin hasta llegar a la jubilación, ¿no? Hasta el fin. Hoy en día, pues no. Hoy en día ingresan la generación Z al trabajo y más bien están 1 año, 2 años, y a los 2 años incluso ya están pensando en qué están haciendo, si tiene propósito en esta empresa, si tienen que cambiarse, etcétera, etcétera. Entonces, también comprender el tipo de postulante, el tipo de candidato, el tipo de persona que está ingresando a trabajar en las empresas nos ayuda a entender sus expectativas y cómo podemos gestionar su experiencia y gestionar los distintos procesos de recursos humanos, ¿ok? Siempre en un contexto determinado para saber cómo respondemos. Eso también es bastante importante. Y justo yo les traía por acá el tema de contextos. Tenemos aquí el tema de tipos de empresas y cómo el ciclo laboral de estas empresas, pues también su impacto, ¿no? Va a tener un modo distinto de cómo va a ir, pues, presentándose. Por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa que es pequeña, una empresa que no tiene tantos procesos tan sistematizados, tan estructurados, el proceso de ingreso, el proceso de onboarding va a ser un proceso mucho más rápido, porque esta empresa todavía pues está aprendiendo, está sobre la marcha, ¿no? Hay varios procesos que todavía tiene que afinar y por lo tanto su proceso también está afinándose. Muy distinto a empresas grandes, como hemos visto, como este banco que es BBVA, que ya tiene a nivel global pues varias empresas, varias sedes, mejor dicho, varios momentos, varios procesos, varias normativas, no solamente aquí en Perú, tienen ese tipo de beneficios. Ya es una política homologada para sus distintas sedes a nivel geográfico. Entonces, si se dan cuenta, tienen ahí esos aspectos bien marcados, con manuales, con procesos, con seguimientos y normativas que hace que el onboarding se note mucho más sistemático. ¿Ok? Cuando hablamos de desarrollo y beneficios, pues vamos a hablar de una empresa pequeña que es mucho más fácil crecer ahí. ¿Por qué? Porque sabes que los roles no están tan definidos, la empresa está en crecimiento, necesitan manos, como se dice coloquialmente. Entonces, mientras tú vas aprendiendo, te pueden delegar más desafíos porque no tienen a otra persona y también porque han visto que tú también estás respondiendo bien. Entonces, es un crecimiento acelerado, los roles son mucho más flexibles y puedes hacer varios roles a la vez. Muy distinto cuando estamos en empresas grandes, que muchas veces estas empresas también tienen sus políticas, sus normativas, sus capacitaciones bien definidas, que también pues es un beneficio porque brinda
más transparencia en este tipo de crecimiento y desarrollo. A veces, si todo el mundo está creciendo de manera acelerada en una empresa pequeña, se puede dejar también a suspicacias cómo se está haciendo el proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, todo tiene su oportunidad de mejora y obviamente también su fortaleza. En cuanto a cultura y estilo de trabajo, una empresa pequeña usualmente, porque siempre hay excepciones, usualmente su ambiente es más dinámico, es más flexible, no hay tanta jerarquía. La comunicación es mucho más cercana, porque son pocos. En cambio, en una empresa grande hay más jerarquías, tanto de manera vertical, ¿no? Hay más procesos también. Sus mismos roles son bien específicos, bien definidos. Cuando hablamos de evaluación de desempeño, que es otro de los procesos dentro del mundo de recursos humanos, pues, empresa pequeña, el feedback es más informal, es más continuo. Siempre están teniendo más ideas y al mismo tiempo tratando de tener una cultura de innovación, de creatividad, porque están en un proceso donde necesitan crecer, necesitan emerger todavía son pequeños y necesitan pues una viabilidad. Cuando hablamos de empresas grandes, en cambio, sus evaluaciones formales son mucho más periódicas, tienen métricas, tienen KPIs, que ya luego vamos a aprender sobre eso, que también son bastante definidas, ¿ok? Y por ahí si hablamos del tema de la rotación, pues podemos hablar del tema de que las empresas pequeñas suelen tener mucho más rotación por los mismos cambios de la empresa, por la misma volatilidad que tiene esta empresa pequeña, a diferencia de las empresas más grandes, que sus procesos de salida son bien estructurados y al mismo tiempo están cuidando de no tener tanta rotación, sobre todo en niveles altos, en niveles que toman decisiones de alto impacto, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando en este caso de empresas grandes y pequeñas, estoy hablando más del tema de facturación, por el mismo tema de cuánto impacto monetario tiene, pero también puede aplicar a incluso el tema de personal. Raimundo, buenísima pregunta. Igual, siempre hay excepciones, pero usualmente es así. Muy bien. Y ahora, ya continuando con un poquito de toda esta reflexión que hemos realizado. Esta primera clase a mí me gusta mucho porque nos da una visión bien panorámica de lo que vamos a aprender en cada una de las siguientes clases. Si se dan cuenta, todo está centrado en la persona dentro de la empresa. Y por ahí yo les adelantaba, incluso en la introducción, incluso ustedes mismos han reflexionado y han comentado en el chat sobre cuál es esta importancia de la gestión de personas. Y si vamos los apartados, vamos a encontrar que si estamos y tenemos una relación óptima, un departamento de recursos humanos que está cuidando y al mismo tiempo está equilibrando la estrategia de la empresa con el cuidado de las personas, vamos a tener personas productivas y motivadas, ¿ok? Comprometidas. Si estamos en una empresa que todo el mundo está renunciando, la empresa no va a avanzar. Primero, porque no tenemos un capital humano, no tenemos a ese talento preparado para afrontar los desafíos y resolver aquello que la empresa pues le encomienda. También porque no tenemos confiabilidad, no tenemos a personas estables y por lo tanto pues la empresa tampoco despega. Necesitamos siempre promover esa sana convivencia y sobre todo esa sana estabilidad. Por eso necesitamos empleados motivados. Muchas veces las empresas se preguntan, ¿por qué pasa? ¿Por qué se van los empleados? Puede ser por la misma cultura, puede ser por el mismo tema de paquetes de beneficios, puede ser porque no estamos teniendo una correcta gestión del cuidado en recursos humanos. Por eso es importante nuestro papel, por eso es importante que las empresas escuchen
a recursos humanos. Muchas veces subestiman o encasillan a esta área porque dicen, no, ellos solamente ven a las personas. Pero, como ya nos hemos dado cuenta, las personas son la base de las empresas, ¿ok? ¿Qué más? Si estamos en una empresa que está cuidando, que está logrando que su empleado sea feliz, pues fomentamos un ambiente de innovación, de creatividad, ¿ok? Si estamos en una empresa que es dictatorial, una empresa que ante el mínimo error, en lugar de aprender, en lugar de fomentar, ¿no? En lugar de incluso reflexionar sobre ese error, solamente castiga, solamente brinda una cultura de, pues, en lugar de cuidado, hasta incluso de maltrato, como he visto por ahí algunas veces en otros países, sobre todo por el lado más asiático, eh, estamos logrando que estos empleados tengan miedo y que cualquier idea de cambio, cualquier idea de aporte, de nueva forma de gestionar el producto o servicio que la empresa venda, pues ya no se presente. Y por lo tanto, esa innovación y esa creatividad que las empresas necesitan se va apagando. Y las empresas también necesitan eso, necesitan siempre estar respondiendo, cambiando y viendo nuevas formas de lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, una cultura de innovación también es resultado de una buena gestión del talento. ¿Qué más? Si tú tienes empleados que son felices, empleados que en el trabajo lo disfrutan, que sienten que este trabajo los cuida y les brinda las posibilidades para crecer, para cumplir sus metas como profesionales, como personas, pues también se traduce en la felicidad y en la satisfacción del cliente, ¿ok? Un empleado que está siendo agobiado por un mal jefe, por una mala cultura, le toca escuchar, ¿no? Abrumarse con todo lo que este jefe quizá de manera injusta le va reclamando, le va comentando, y luego tiene que atender a un cliente, pues le es más difícil tener esa buena actitud, tener esa buena disposición, y muchas veces va a lograr que la experiencia de ese cliente pues sea también negativa. Y por lo tanto, estamos pues teniendo un mal servicio, un mal desempeño, y esto fomentado y provocado muchas veces por la misma cultura, y el mismo falto de cuidado de este departamento de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Y otro acápite y otro pilar fundamental de esta importancia de gestión de personas es el equilibrio entre trabajo y vida. Muchas veces, lamentablemente, pasa que las personas tienen que brindar pues mucho más importancia al trabajo y no equilibran y no tienen el tiempo suficiente para la vida, para el disfrute, ¿no? Entonces, es difícil, muchas veces las empresas luchan con eso, incluso cuando veíamos en los videitos de hace unos minutos, en el primer video veíamos cómo había, esta empresa le daba el beneficio a sus empleados de que tenga un spa dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuántas empresas brindan ese tipo de cuidado personal? Porque eso no tiene que ver directamente con desarrollo, no tiene que ver directamente con el tema de productividad o desempeño en la empresa, sino más bien tiene que ver directamente con esa sensación de bienestar personal que esta empresa está tratando de introducir a sus empleados. ¿Para qué? Para que puedan tener ese cuidado, esa salud mental que muchas veces pues falta en las personas por el mismo día a día, por el mismo tema de la habitualidad, ¿no? Entonces, por ahí también tiene que ver el cuidado y la gestión. Cómo nosotros nos damos cuenta de las necesidades que pueden tener los empleados y cómo respondemos
ante esas necesidades. Ejemplo, por ahí había una empresa que tenía aquí en Perú su sede, varias sedes industriales. Usualmente estaban pues cerca, relativamente cerca, todavía al menos en la ciudad, y los empleados asistían a esas sedes y podían pues producir y hacer sus distintos trabajos encargados. ¿Qué pasa? La sede se muda, la sede principal, donde casi todo el 80% de trabajadores asistía a hacer el trabajo, se muda a una sede mucho más grande, con más capacidad para la maquinaria, para la producción, ¿no? Ven todo eso y dicen, sí, vamos a tener las mejores ganancias porque estamos creciendo, etc. No preguntan nada de recursos humanos porque, bueno, como les digo, a veces recursos humanos queda para después en algunas empresas y mueven la sede a justamente un lugar muy lejos de la ciudad, de la metrópoli, ya casi al límite de pues el departamento, ¿no? De la ciudad. Ya queda pues dificultoso para las personas habitualmente asistir todos los días, ¿no? Más si no tienes un auto propio, más si tienes que usar transporte público, más si usas un transporte público que al menos aquí en Lima es pues bastante hastiado. Tienes que salir muy temprano, luchar con el tráfico. En el mismo tráfico tú puedes llegar con buena actitud, pero el mismo tráfico te pone de mala actitud, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso podría impactar en los empleados? No pensaron nada de eso. De hecho, movieron, lanzaron la política de que todo el mundo ahora tenía que ir a trabajar ahí y los nuevos empleados, y los empleados, mejor dicho, los antiguos empleados, los empleados que ya estaban ahí, que tenían que trabajar en esa nueva sede, pues muchos de ellos renunciaron. Hubo una renuncia masiva. ¿Por qué? Porque lo habían intentado los primeros meses, habían tratado de asistir a esa nueva sede, pero les complicaba demasiado su vida y muchos incluso prefirieron buscar otro trabajo que seguir asistiendo a esa sede. ¿Qué pasaba? Esa sede estaba muy lejos, muchos de ellos vivían también en el extremo de la ciudad, tenían que levantarse 4 de la mañana, muy temprano, tratar de pues alistarse para llegar a las 7 de la mañana en punto, porque si no también les hacían el descuento, no había ninguna flexibilidad, nadie pensó en, oye, ¿sabes qué? Vamos a dar tolerancia para las personas que viven alejados, vamos a gestionar cómo podemos tener movilidades de acercamiento, algún bono de movilidad. No hubo nada de esa gestión en relación a las personas. Y cuando se tuvo esa renuncia masiva, recién voltearon y dijeron, recursos humanos, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, a veces puede pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Que son decisiones de jefaturas, de jefes que por ahí no preguntan y luego nosotros desde recursos humanos tenemos que responder. Y en ese momento es vital, pues, que identifiquemos el problema para saber cómo resolvemos. ¿Qué se hizo al final en esa empresa? Pues se tuvo que brindar el beneficio, un bono de movilidad, sobre todo a las personas que vivían demasiado lejos de esta nueva sede, para que puedan tener más posibilidad y tener trabajadores, porque si no la empresa no producía, ¿ok? Un poquito del ejemplo de cómo nosotros, por eso es importante que cada decisión, cada tema que vayamos a ir realizando en las empresas, también tengan el filtro de ¿y qué impacto tiene en la persona? ¿Qué impacto tiene en mi trabajador? ¿Ok? Ese es nuestro rol, cómo nosotros, pues, cuidamos, gestionamos a este trabajador que es fuente vital de la empresa. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, ya por nuestro lado, un poquito de lo que les decía, ¿no? Vemos aquí que la gestión de personas tiene este rol estratégico en las empresas. Muchas veces
las empresas no se dan cuenta, o cuando se dan cuenta, pues ya cometieron grandes errores, como el ejemplo que les di hace unos minutos, y nosotros por eso necesitamos visibilizarnos y siempre mostrar ese impacto real que tenemos en la empresa, ese impacto de atraer al mejor talento. Si tú tienes personas potencialmente capaces, talentosas, pues obviamente tu empresa también va a tener mejores desempeños a nivel de sus objetivos. Y también este cuidado que tú le brindas se va a enmarcar sobre todo en cómo estás gestionando la cultura empresarial, ¿no? Una cultura sólida fomenta el compromiso, fomenta la colaboración, fomenta el mismo sentido de pertenencia de las distintas empresas, ¿ok? ¿Qué más? Si tú estás teniendo cuidado y una adecuada gestión de recursos humanos, estás también en paralelo cumpliendo las distintas leyes laborales. Cada país tiene su propia normativa legal, laboral, en relación al trabajo, ¿no? Pero muchas veces esto está vinculado al cuidado de las personas. Entonces, si tú ya estás cuidando a las personas, si tú ya estás gestionando que estas interacciones, que estos momentos en su ciclo de vida laboral sean óptimos, muchas veces también vas a estar respondiendo a la legalidad de todas las normativas relacionadas al trabajo. Entonces, la empresa se protege de riesgos legales, financieros, y asegura un trato justo a los empleados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito de cómo nosotros estamos viendo el impacto real que tiene la gestión de personas y cómo también aporta en la estrategia de las empresas. Y por aquí les he traído algunas empresas que tienen, pues, este tipo de mentalidad. No todas las empresas le dan la debida importancia a recursos humanos. Algunas como que lo piensan más, algunos como que lo ven un gasto, algunas como que dicen, ¿sabes qué? Lo voy a poner, lo voy a incorporar de manera. Pero hay otras, como estas empresas, que sí lo han realizado. Por ejemplo, esta empresa de aquí, que es mundialmente conocida, que todos usamos en nuestros celulares, en los equipos, en los portátiles, etc. Google. Google, por ejemplo, tiene una mentalidad muy enfocada en las personas. Siempre están invirtiendo en cómo cuidar a su trabajador, cómo hacer que ese trabajador sea feliz. Ellos tienen el propósito de que su empleado sea feliz. Si la empresa tiene algún espacio para darles el tema del cuidado, e incluso el tema de ver películas en la empresa, incluso el tema de juegos en la empresa, e incluso el tema de darle algún bono netamente para que tengan entretenimiento. Les dan una prestación económica y esto lo utilizan y tienen que utilizarlo de manera obligatoria, incluso lo hacen firmar en su contrato a los empleados, netamente en diversión. ¿Cómo esta empresa ha entendido que si su empleado está feliz, va a tener los mejores resultados? Es una mentalidad que ha hecho que crezca pues muchísimo. ¿Quién más? Pues acá tenemos a Microsoft, que también es mundialmente conocida en los distintos sistemas operativos que usamos en nuestro día a día en las distintas laptops, ¿no? En los distintos equipos. Microsoft, de hecho, no siempre tuvo este tipo de mentalidad. Hace unos 10, 15 años, si no me equivoco, Microsoft fue una empresa que estaba en peligro, que ante las distintas herramientas, los distintos sistemas operativos, estaba teniendo pues una real bajada de sus productos, de sus servicios. Y los inversores, el equipo directivo, o como muy bien a veces lo dicen, el directorio de Microsoft, se dio cuenta de que esto era no porque sus productos sean malos, no porque su servicio era malo, sino más bien era porque el equipo detrás de Microsoft
no estaba trabajando junto, no estaba trabajando en equipo. ¿Y qué pasaba? Tenían una cultura de competitividad entre los distintos departamentos, áreas dentro de Microsoft. Allí no luchaban o no competían contra el rival, ¿no? De otra empresa, sino entre ellos mismos. Y eso pasaba porque incluso los mismos líderes, el mismo equipo de gestión de recursos humanos también fomentaba eso. Entonces, la directiva dijo, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que ser enfocados en las personas, en el trabajo en equipo. Y cambiaron desde el mismo jefe hasta la misma persona que también veía el tema de gestión de personas, gestión de recursos humanos, al mismo CEO o al mismo gerente general de Microsoft. Y trajeron a una persona, bueno, más bien buscaron dentro de Microsoft a una persona que hizo que esta filosofía de mentalidad, de cuidado, de trabajo en equipo, se convirtiera en realidad y trajera los resultados que hoy en día tiene, pues, Microsoft, ¿no? Esta persona se llama Satya Nadella, por ahí si buscan su historia, un poquito de su filosofía, es bastante interesante y pueden, pues, tener más información sobre cómo cambió con su visión, ¿ok? Incluso en YouTube creo que hay un video bastante entretenido, por ahí creo que hay también algún creador de contenido que hace este tipo de video de Microsoft, ¿ok? ¿Qué más? Netflix, bastante conocida, la primera empresa de streaming, también se preocupó por sus personas, por este cuidado, por el tema de brindar esos espacios, sobre todo de escucha. Netflix tiene muchos espacios donde se puede escuchar al empleado. Alguna vez leí que decía, creo, me parece, el jefe, el director de gestión humana de Netflix, que muchas veces, sobre todo al inicio, esta empresa no tenía los recursos para brindar los mejores beneficios, para brindar los mejores ambientes. No tenía ese presupuesto, estaba iniciando una empresa pequeña, como veíamos, una startup. Tenía muchas renuncias, etcétera. Pero se dieron cuenta que había algo que era gratis, algo que podía marcar la diferencia con los empleados y era escucharlos. Muchos de ellos necesitaban pues que sean percibidos, que sean escuchados ante los requerimientos, ante las necesidades que tenían y con eso podían también sentirse satisfechos. Entonces esa fue la estrategia de Netflix un poquito para comprometer y reconocer a los empleados, ¿ok? Y bueno, pero ahí he traído otras empresas como Alicor, que es una empresa más de consumo masivo aquí en Perú, que también tiene mucho el tema de innovación, el tema incluso de la mentalidad de desarrollo, tienen mucho el tema de crecimiento, tienen sus trainees o sus escuelas formativas donde van impulsando a los distintos empleados para que crezcan y con eso los motivan y al mismo tiempo tienen talento que está comprometido y evitan alguna rotación. ¿Ok? Cuidan ese conocimiento que tiene su talento. ¿Para qué? Para que pueda ir desarrollándose. Starbucks también. Por acá tenemos a Belcor, Unilever y también esta empresa peruana, que por ahí para los que no conocen, es una empresa, una cadena justamente de pollos, creo que también ha tenido bastante crecimiento, que es San Fernando. Y que también tiene este tipo de filosofía, de estrategia, que yo creo que hace que sean pues empresas exitosas. Entonces, si nosotros respondemos a esta pregunta que está acá, que nos dice, ¿qué tienen en común estas empresas con todo lo que les he contado? ¿Qué tendrían en común? Con todo lo que les he dicho sobre estas empresas, con sus distintas prácticas, ¿qué es lo que tienen en común? Muy bien, Natalia. Exacto. La innovación, la estrategia, se preocupan por el talento humano, están justamente cuidando a su principal motivo, a su principal fuente, que es el talento
humano. Por acá Nancy nos dice, ¿y qué pasa cuando existen prácticas como el acoso laboral? ¿No? ¿Cómo nosotros cuidamos y gestionamos a este empleado? Pues ahí tenemos que ser firmes. Una cosa es cuidar, una cosa es interactuar, una cosa es tratar de que el empleado sea feliz, pero no por eso vas a tener, pues, como se dice de manera coloquial, no vas a hacer de la vista gorda o vas a omitir las distintas faltas que pueden haber. Así como hay buenas empresas, pues también hay malas, así como también hay buenos empleados, también hay malos empleados. Y en ese caso tienes que tener una política estricta en tu empresa y para eso también está Recursos Humanos, para la gestión de este tipo de políticas estrictas en cuestión a prevención de este tipo de comportamientos que tienen que ver con el hostigamiento o con el acoso laboral. ¿Ok? Que muchas veces existe. Uno a veces puede estar en una empresa que tiene un buen ambiente, pero pertenece a un área donde existe algún compañero, algún jefe que tiene este tipo de práctica. Entonces, ¿qué se hace? Muchas empresas tienen su canal de ética, su canal donde se hacen denuncias anónimas, donde se puede hacer un tipo de investigación, ¿ok? A veces puede ser un proceso lento, a veces puede ser un proceso rápido y eso va a depender mucho de las empresas y es una práctica que también muchas veces está vinculado al área de legal y al área laboral, al área sobre todo de recursos humanos, porque ellos también, nosotros también nos preocupamos en eso, nos preocupamos en cuidar de que no existan este tipo de comportamientos que afecten al trabajador. ¿Qué más nos dice por acá Alfredo? ¿Cómo sería el trato con las personas que rompen reglas internas? Por eso muchas veces las empresas junto a su equipo laboral legal, al equipo de recursos humanos, elaboran distintos, sobre todo manuales y normas internas de la empresa y con eso dictaminan cómo van a ser pues las consecuencias o el impacto de comportamientos negativos de los trabajadores, cómo se tienen que castigar en términos de alguna sanción, algún tema ya de desvinculación o algún tema incluso que es algún acto que sea pues más preocupante, algún acto que incluso involucre algún daño más físico o emocional, pues también cómo se puede apoyar a la persona que es víctima de esto o al mismo tiempo brindar asesoría para que se pueda pues gestionar el seguimiento civil, laboral, el seguimiento civil penal con la persona que haya tenido alguna práctica indebida, ¿no? Con esa persona. Entonces, por eso es importante que también conozcamos las distintas normas y nos involucremos para que podamos tener normativas claras que cuidan y al mismo tiempo marcan los límites necesarios del comportamiento de los trabajadores dentro de la empresa, ¿ok? Una cosa es tener mentalidad de cuidado, pero no por eso van a haber permisiones que sean o que atenten el respeto o las buenas costumbres dentro de las empresas. Eso es un poquito respondiendo a las preguntas de los compañeros que nos han puesto en el chat. Y ya volviendo a nuestra clase, pues por ahí hemos identificado algunos aspectos sobre el tema de compromiso, motivación, retención, el tema incluso de cómo las empresas tienen estrategias de innovación vinculadas a su política de cuidado y de gestión del talento humano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a mí siempre me gusta que todo lo que nosotros vamos aprendiendo se ponga o se enmarque en contexto con nuestro lado de historia, con nuestro lado sobre todo de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando este mundo, este apartado de recursos humanos. Nosotros, como área, como departamento, ¿no? Dentro de las empresas, pues tuvimos un punto de partida a partir de los años 1900. 1900, 1970, nosotros nos centrábamos, si estudiamos en esa época,
¿no? Nos tendríamos que centrar en funciones meramente administrativas. Funciones como la contratación, el pago de nómina y el cumplimiento legal. ¿Y esto por qué así? Justamente en esa época tenemos dos grandes momentos, 1914, 1939, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo se necesitan más pues materiales para este tipo de situación, ¿no? Este tipo de conflicto. Y por ello emergen las distintas industrias, ¿no? Se incorpora de manera masiva, se nace esta figura del trabajador e incluso también la figura de la trabajadora. Entonces se tienen masivamente mucho más empresas, mucho más personas dentro de estas empresas. Y allí nace esta figura de tener a una persona que administre, ya sea de manera operativa, ya sea de la manera de pasando la lista de asistencia, pasando el tema de cuántas horas o días estuviste en la empresa, cuánto te corresponde el salario, ¿no? Entonces era meramente administrativo. Como muy bien su nombre lo dice, era meramente para ver un recurso humano. Ese era el enfoque en esos años iniciales, marcado mucho por este contexto pues, de la guerra, con el contexto más reactivo y sobre todo respondía a esa situación. Hoy en día, a partir de los distintos cambios que se tuvieron en décadas pasadas, como en 1980, 90, 2000, pues ese enfoque de recursos humanos ha cambiado y hoy en día se conoce y se conoce mucho más como gestión del talento. Por eso ustedes cuando me escuchan, que yo estoy por ahí comentando un poquito más, menciono bastante este acápite, ¿no? Gestión del talento, que es lo ideal, ¿no? Al menos se debería validar a la persona como un talento, no solamente como un recurso, sino más bien enfocados en que es una persona con potencial, con un desarrollo de habilidades y competencias que van a brindar, pues, todo aquello que la empresa necesita para que pueda lograr sus objetivos. Se reconoce al trabajador como una persona estratégica y vital, fundamental para el desarrollo del negocio, no solamente como una persona funcional, ¿no? o algo que se necesita como un mero recurso, sino incluso todas las posibilidades que esta persona representa en la empresa. ¿Ok? Y ya a partir de los años 2010, más o menos, hace ya una década, más o menos, incluso más, la gestión del talento pues se convierte en este cuidado, en este sentido de brindar sobre todo un desarrollo a nivel integral de la persona, sobre todo a nivel holístico. Cómo esto va a impactar en la cultura de la empresa y cómo también la empresa se beneficia en este cuidado de su trabajador. Entonces, si nos damos cuenta, hemos iniciado años 1900 como un departamento muy administrativo. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando con los distintos enfoques, con los distintos contextos y ha llegado ya a tener pues que este departamento es mucho más, sino involucra procesos de desarrollo integral, involucra procesos de justamente cuidado y satisfacción del empleado. ¿Ok? Eso es un poquito desde nuestro lado histórico, cómo ha ido cambiando esta etiqueta, ¿no? Este departamento de recursos humanos hasta un enfoque de gestión del talento. Antes teníamos un enfoque administrativo, hoy en día ya tenemos un rol y un enfoque estratégico. Antes solamente recursos humanos se limitaba mucho a la gestión de datos y trámites, como el tema de contrato, el tema de cuánto tiempo has ido trabajando, cuántos días has trabajado, el tema del control de asistencia, ¿no? Pero hoy en día
ya somos un socio estratégico que conoce al talento y que con ese conocimiento puede brindar respuesta ante cualquier decisión, ante cualquier, por ejemplo, política que incorpore la empresa en relación, pues, a las personas y a los objetivos empresariales, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de nuestro enfoque. Hoy en día nosotros estamos más por el lado estratégico y por eso es importante que cuando nosotros sustentemos cualquier argumento, cualquier justificación, también tengamos información válida. No solamente con el tema de sensaciones o percepciones, sino que también utilicemos algunos instrumentos que vamos a aprender en estas distintas clases, como el tema de las métricas, de los indicadores, el tema de los KPIs, que es información que muchas veces las empresas y sobre todo los jefes, los directores, no la directiva, quienes toman las decisiones, realmente valoran. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito el enfoque que ha ido evolucionando y que hoy en día tenemos. Y justamente esta evolución y este cambio de perspectiva sobre lo que hace y cómo es hoy en día recursos humanos, gestión del talento, está teniendo también cambios. Es dinámico, va creciendo, va actualizándose, va adaptándose al contexto, a lo que va pasando en estos años en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo les decía en esta sesión que hoy en día estamos viviendo una revolución ya a nivel de redes sociales, a nivel de tecnología, con la incorporación de, pues, herramientas como la inteligencia artificial, que es una herramienta que te puede sorprender con un análisis muy rápido de lo que le pregunte. No solamente es generativa, no solamente puede brindarte respuestas, sino que también puede hacer más allá, ¿no? Entonces, cómo eso va cambiando y va logrando que los distintos procesos de recursos humanos también se tengan un impacto con esto, ¿no? Por ejemplo, la automatización de los procesos de selección. Hoy en día, muchas empresas están apostando por el tema de lograr incorporar inteligencia artificial para hacer, pues, el filtro de los CVs. De esa manera automatizan y hacen más rápido la búsqueda. Obviamente, como todo, tiene sus beneficios y también sus oportunidades de mejora. ¿Qué más? Se está utilizando inteligencia artificial hoy en día para el tema de la gestión de la experiencia. Muchas veces en recursos humanos, ¿qué pasa? El reclutador, la persona que está haciendo el proceso, tiene varios vacantes en paralelo en búsqueda, tiene varias gestiones, ¿no? Que realizar y no se da abasto para brindar una experiencia al candidato de una manera, pues, más pausada, de una manera más personalizada. ¿Qué se está teniendo hoy en día? Ya herramientas tipo chatbot que, pues, mejoran esa experiencia, que están atentos a los distintos candidatos y hacen que esa interacción sea más cercana. ¿Qué más se tiene? Inteligencia artificial que analiza sobre todo el tema de retención de vacantes, de nuevas búsquedas, de nuevos requerimientos, la predictibilidad, cómo nosotros con datos podemos decirle a la inteligencia artificial, analízame y cuéntame, ¿ves alguna proyección en los próximos 2, 3 meses de alguna rotación, de alguna salida no deseada? ¿Qué vacante de las que te he compartido tiene, ¿no?, más riesgo de que, pues, necesite cubrirse con alguna persona nueva en los próximos meses? Ese tipo de respuestas ya está respondiendo hoy en día la inteligencia artificial. Y nosotros, desde recursos humanos, tenemos que adaptarnos y aprender. Muchas veces por ahí podemos decir, no, yo no utilizo eso porque me va a hacer no pensar, ¿no? Hay un gran grupo de personas
Está diciendo, no, si tú usas inteligencia artificial, no estás pensando. Pero ¿en qué medida el mundo va a evolucionar utilizando esta herramienta? ¿En qué medida también necesitamos tener un adecuado, pues, cuidado y un adecuado uso de esta herramienta, ¿no? Obviamente, como todo no vamos a usar, pero también cómo nosotros aprendemos a usarla para no ser dependientes y más bien que esta herramienta nos empodere y nos ayude a que los distintos procesos que realicemos sean pues más rápidos, más eficaces, sobre todo en tareas que son muy operativas. ¿Ok? Esa es un poquito esta tendencia de gestión de personas en el caso de la inteligencia artificial. Hoy en día también la tendencia del trabajo, la tendencia de la gestión del talento se ha marcado mucho por el trabajo híbrido, por el trabajo remoto. Luego de la pandemia, a nivel mundial, sobre todo para este lado de América, para la TAM, esta opción se volvió muy popular, muy viable, ¿no? Antes no era un recurso tan conocido o tan usado en las empresas. Hoy en día es una modalidad que se utiliza muchísimo, sobre todo el trabajo híbrido. Como muchos empleados, como muchos trabajadores están buscando y apostando este tipo de modalidad, incluso puede ser determinante para que ingresen a una nueva empresa, para incluso pedir alguna expectativa salarial. Si tú me dices que voy presencial todos los días, pues mi expectativa salarial va a cambiar. Pero si me dices que voy a trabajar remoto, puedo bajar mi expectativa salarial porque, bueno, ya no voy a gastar en el tema de movilidad, de pasajes, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo nos enfocamos por la flexibilidad laboral, por el tema también de cómo gestionamos los equipos remotos. No es lo mismo gestionar un equipo que está de manera presencial, que tú puedes, pues, visualizar sus distintos comportamientos, su lenguaje corporal, con un equipo que solamente está tras una pantalla y que a veces puede no prender la cámara, ¿no? ¿Cómo no se conocen? ¿Cómo gestionas esos equipos? ¿Cómo gestionas esos entornos? ¿Cómo gestionas también la productividad? Eso también es uno de los desafíos, una tendencia que hoy en día se está teniendo en gestión humana. ¿Qué más? Bienestar y experiencia del empleado. Eso también nosotros estamos pues bastante involucrados, cómo estamos fomentando el tema del cuidado mental. Hoy en día se habla mucho de la salud mental. Entonces las empresas, muchas de ellas están apostando también ese cuidado, ese bienestar holístico, esos beneficios que responden a este tipo de necesidad. ¿Ok? Eso es un poquito de las tendencias. De hecho, es bastante interesante. Si algún día ustedes profundizan, incluso tienen por ahí más posibilidades de alguna investigación y demás, sería bastante interesante para que también averigüen y tengan más conocimiento sobre esto. ¿Ok? Y bueno, por acá les he traído estos ejemplos. Estamos un poquito cortos de tiempo, ya son justamente 27, pero les dejo esto para que ustedes reflexionen y de esa manera también soporten y afiancen un poquito el conocimiento sobre lo que hemos realizado el día de hoy. ¿Ok? Tenemos dos ejemplos de una empresa tecnológica y de una empresa retail. Ustedes por ahí con lo que hemos aprendido, pues pueden ir respondiendo a estas dos preguntas que se plantea en esta slide. Y ya un poquito para ir cerrando esta primera clase de gestión del talento, pues tenemos que existen algunos errores en esta gestión de personas, en este cuidado. Muchas veces, si es que vamos desde el lado de atracción del talento, vamos a ver que nos podemos equivocar al momento del proceso de reclutamiento, al momento de la definición del perfil de búsqueda, al momento de gestionar nuestro proceso de selección. Lo podemos hacer muy lento, muy burocrático, al momento de la experiencia del candidato. Hay empresas que se demoran semanas, meses en brindar un estatus, una actualización de qué está pasando con esa vacante a la cual postulaste, ¿no? También hay empresas que incluso no te brindan nunca
un correo de agradecimiento al menos o un correo de estatus. Eso también es una mala experiencia del candidato. Una mala comunicación. A veces falta, pues, ese conocimiento y esa transparencia en comunicar a los empleados lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la misión, la visión que la empresa tiene sobre, pues, los distintos objetivos que se están teniendo? Incluso un error bastante común es la falta de inversión en el desarrollo de los empleados. No se ofrecen oportunidades de formación, no se ofrecen capacitaciones, no existen planes de carrera, no existen promociones. Ustedes están en esa empresa y nunca han visto que nadie sea promovido, ni siquiera que les hagan revisión salarial. Obviamente eso hace que toda la gente se vaya, ¿no? Si no voy a crecer, si no me dan, por más que trabajo, por más que incluso me dan más desafíos, más responsabilidades y me dan nada, ¿no? Ningún incremento ni económico, ni en el tema emocional, ni en el tema de beneficios con flexibilidad. Entonces, obviamente, los trabajadores, pues, van a optar por buscar otro tipo de empresa que sí los recompense y sí los reconozca. ¿Ok? Esos son algunos errores que a veces pasan en gestión humana y que nosotros tenemos que tener cuidado para que no traiga consecuencias en nuestra empresa, para que no se presente. ¿Ok? Muy bien. Y ya llegando casi al final de nuestra primera clase, podemos tener acá algunas conclusiones desde cómo la gestión de personas es mucho más que administrar empleados. Ese enfoque es un enfoque muy tradicional. ¿Solamente administrar empleados? No. Más bien, somos un rol y somos clave para el éxito empresarial. ¿Qué más? Nuestro rol estratégico en las distintas empresas. Cómo nosotros podemos tener información clave que va a brindar, pues, una perspectiva en las distintas decisiones que la empresa tome, ¿no? Al desarrollo empresarial. Y como hoy en día están existiendo nuevas tendencias, como la gestión de experiencia del empleado está transformando la gestión del talento y de las personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá yo les dejo este video. Me hubiera gustado que lo vean para que se rían un poquito. Igual ya lo ven cada uno de manera individual. Es justamente una escena de inducción, de onboarding. Es de una película graciosa, de hecho, pero por acá pueden ver incluso que tienen y utilizan algunos aspectos que es de una conocida empresa, que de hecho lo usamos de ejemplo hoy, y que en realidad así lo hacen. Hasta ahora siguen utilizando este tipo de herramientas y sobre todo este tipo de iniciación que hacen con sus empleados, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hemos visto el día de hoy. Ha sido la primera clase, una clase, yo creo, bastante panorámica de los distintos procesos que tiene recursos humanos o gestión del talento. Hemos visto la atracción del talento, cómo eso se involucra, hemos visto el ciclo de vida laboral, hemos visto cómo incluso nosotros, con nuestro rol estratégico, podemos definir el impacto real de cada decisión que la empresa tome. ¿Ok? Y entonces ya llegamos un poquito al final de la clase. Ya nos vemos en la clase del día miércoles, si no me equivoco, y vamos a estar viendo el primer proceso de recursos humanos. Vamos a ver mucho más detallado el proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación. Va a ser una clase bastante interesante. Vamos a traer algunos casos. Por ahí también voy a tratar de traer más material y buscar ese libro que les comentaba, que creo que les va a ser muy útil para su conocimiento y sobre todo para que ustedes puedan profundizar todo lo que vamos revisando. Entonces, conmigo es hasta acá. Por acá algunas referencias de la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, chicos.